Gracias, José. Gracias, José. Ahora va a actuar Miguel Ángel Hernández, con el impacto urbanístico y medioambiental del Puig de Fú. Previamente, dos cosas. Una, las personas que están atrás, por favor, si pasáis adelante, así salís en el vídeo, que es muy importante. Y dos, a la salida hay una mesa con unas hojas para quien quiera incorporarse a este movimiento del Puig de Fú. Pone su nombre, entidad o localidad, correo electrónico y móvil. No hace falta nada más, porque va a haber próximamente ya otra reunión de organización. Y nada más. Ya, Miguel Ángel, todo para ti. Pues muchas gracias, Pepe. A ver qué tal se oye. Parece que sí. Bien. Entramos aquí en el sonoro. Buenas tardes a todo el mundo. Ya lo ha dicho Pepe, pero yo también me quiero sumar a ese agradecimiento por el interés que ha despertado esta convocatoria. En mi caso particular, la exposición que tengo que hacer es sobre los aspectos que tienen que ver más con el impacto, bien sea urbanístico y medioambiental. Ello es así porque es muy importante el saber cómo se encuadra un proyecto de las características de este en nuestro territorio y en nuestro medio natural, ¿no? A ver si veo que con las gafas no me apaño. Ahí. Si quieres. Perfecto. Y yo lo he hecho de una forma más concreta, intentando contestar algunas preguntas que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿no? En relación a las cuestiones urbanísticas, pues yo creo que a nadie se le escapa que el escenario que tenemos en la ciudad de Toledo es francamente extraño, inseguro, que no da claridad sobre qué elementos va a actuar el Puig de Fú. De hecho, para que se pueda tramitar el Puig de Fú, no solo se está tramitando el proyecto, que es lo último que hemos tenido conocimiento todos y es lo que habréis oído, a lo que ahora podemos presentar alegaciones, que por cierto el plazo de información pública está abierto hasta el 12 de abril, después de que nos quejáramos de la ausencia de la documentación en la oferta telemática que hacía la administración de la misma, ¿no? Entonces, ahora mismo, lo que todos estamos conociendo y lo que ha hecho un poco pues, saltar el interés por este proyecto es porque estamos en ese proceso de información pública. Pero a la vez que se está tramitando el proyecto del PSI, se están tramitando otras dos normas, una la ha citado ya José Esteban, que es el de la modificación puntual número 3 sobre el Plan de Ordenación Urbana de Toledo, Plan de Ordenación Municipal del 2007, y otra es la propia modificación que induce sobre el POM el propio PSI. Es decir, a la vez tenemos tres expedientes de naturaleza urbanística y de los cuales dos, además, se están tramitando por la vía ambiental, deben ser evaluados ambientalmente. Pero los tres están ahora mismo operativos. De hecho, para que nos hagamos una idea, tanto el proyecto del Puig de Fú como la modificación urbana que le daría cabida en el POM están en proceso, uno de información pública y otro de consulta pública. Ese no se ha abierto al público, pero sí a entidades interesadas, por ejemplo, Ecologistas en Acción. Y el tercero, que es la modificación puntual número 3, como ha dicho José Esteban, está aprobada inicialmente por el Ayuntamiento, pero no definitivamente. Ha pasado a la evaluación ambiental, por desgracia, pues a algunos nos ha pasado muy desapercibida, y admitimos nuestro error por ello, y bien que seguramente lo lamentemos en el futuro. Pero esos tres procedimientos orbitan sobre el Puig de Fú. Y eso lo que marca es toda una arquitectura que desde luego se viene gestando desde hace tiempo. Esto no se improvisa de un día para otro. Las normativas urbanísticas y la tramitación urbanística, como todo el mundo sabe, es bastante compleja y nos hace ver que este proyecto desde luego lleva tiempo gestándose y buscando la arquitectura legal en la que sostenerse.
¿Qué es lo que pasa? ¿Con qué se enfrenta esa arquitectura legal? Pues hombre, primero con una circunstancia muy importante, y es que ¿cuál es el POM de Toledo? ¿Sobre qué instrumento urbanístico regulador de la actividad en este municipio actúa este POM? Pues buena pregunta, ¿verdad? Es tan buena que el propio promotor, y luego lo veremos, da tres respuestas. Tres respuestas, no una, tres. Y luego hay otra cuestión importante, ¿no? La modificación del POM y la integración del PSI en un suelo rústico tiene también su base en una modificación legal que también para muchos les pasó desapercibida, porque se introdujo en nada menos que en la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha, una ley que se aprobó con el gobierno de Cospedal en el año 2014, y que en esos extras que vienen en muchas leyes de ya que hago esta ley voy a modificar unas cuantas, modificó la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha y estableció como uso compatible en el suelo rústico de protección nada menos que el uso terciario. Supongo que la mayoría saben lo que es el uso terciario, pero para el que no lo sepa, casualmente, es el uso en el que se encaja el Puy de Fou. Aquel uso de ocio y de tiempo libre, deportivo, etcétera, que ofrece una serie de servicios. En concreto, en este caso, son de ocio, ¿no? Y esa modificación legislativa que entró por la puerta de atrás y que yo, desde luego, no recuerdo que haya pasado por los órganos de participación, entre ellos en los que estoy yo, como el Consejo Asesor de Medio Ambiente, es la que sirve de base para modificar el POM de Toledo e intentar que entre el Puy de Fou por esa vía y se puede hacer sobre suelo protegido. Hay un pequeño detalle. Si quieres, esta botella es mía y así la rematamos. Y gastamos menos plástico de paso. Aunque creo que han dicho recientemente que también llevan plástico por dentro de las botellas. No sé qué vamos a acabar bebiendo, pero bueno, le daremos a la cerveza, si no. Y será esto más entretenido. Perdón, soy menores. Otra cosa, gaseosa. Bueno, a lo que iba. Toda esta arquitectura que existe y que está publicada en nuestro diario oficial es en la que se basa el Puy de Fou, pero da una apariencia de legalidad, porque una cosa que hay que tener en cuenta, y también lo ha expresado muy bien antes José Esteban, es que la normativa del suelo tiene una serie de valores básicos y de principios básicos que hay que respetar, ¿no? Y entre ellos, y para eso está la normativa básica del suelo, que creo que he copiado ahí el título, es el último de todos, que es el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto difundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que es la Ley del Suelo española, estatal, pues establece que en el suelo rústico las actividades que hay que hacer son las propias del terreno rústico, como es elemental. Y que salvo excepciones que están muy tasadas, solo esos usos se pueden desarrollar ahí. Es decir, nosotros, por ejemplo, pensamos que hay una incompatibilidad entre la ley del suelo autonómica y la ley estatal. Y a lo mejor llega el caso que sea este el momento en el que haya que ponerlo de manifiesto, ¿no? Con lo cual, si esta es la arquitectura urbanística, pues ¿a qué nos enfrentamos con el proyecto? ¿Podemos decir que es seguro jurídicamente? Pues lo voy a resumir en una frase: es tan seguro como el POM de Toledo. Exactamente lo mismo. No voy a decir ni más ni menos, aunque creo que es más. Más inseguro todavía. Y por eso, y esto no nos había pasado nunca en la vida en ningún proyecto, cuando la memoria del proyecto quiere explicar el encaje urbanístico y legal del mismo, plantea nada menos que 3 escenarios diferentes, 3 legalidades diferentes. Y hombre, que plantee la legalidad en la que estamos ahora, por muy resbaladiza que sea, que es que estamos en el POM de 2007, porque el ayuntamiento no ha querido anularlo, lo tiene ahí, lo mantiene como un muerto viviente, pero no ha mandado al diario oficial la anulación de ese POM, y la referencia a qué normas urbanísticas nos tendríamos que guiar una vez anulado, pues aparte de ese escenario, que es el real, dentro de su irrealidad, nos plantea 2 a riesgo y ventura de lo que pase o decida el ayuntamiento. Parece como que los señores del Puy de Fou
saben más que el resto de los ciudadanos de este municipio y de esta comunidad autónoma y de este país. Saben cuáles son los escenarios que está barajando el ayuntamiento. Y por eso, en su informe, y lo que veis en la proyección es un corta y pega del proyecto, se plantean 3 escenarios legales diferentes. Ni siquiera me voy a molestar en leer el segundo y el tercero, porque hay una cuestión sencilla que seguramente cualquier jurista, si lo hay en la sala, lo podría explicar. La legalidad a la que te tienes que sujetar es a la que está vigente cuando tú inicias el proyecto. Si la legalidad se modifica, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es modificar el proyecto, pero tú no puedes hacer un pronóstico de lo que va a decir esa legalidad y irte adaptando a ella, salvo que tengas algún tipo de información que prefiero no adjetivar para que nadie diga que queremos utilizar palabras gruesas, ¿no? Por lo tanto, en nuestro concepto, a lo mejor somos muy ingenuos. Este proyecto, desde luego, no presenta una coherencia urbanística, no presenta un escenario que dé seguridad jurídica y creo que los que hemos sufrido el tema del Pont de Toledo entendemos bien lo que significa eso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues está mal que yo lo diga, pero es de lo que nos hemos valido para que, entre otros recurrentes, hayamos dado lugar a que ese Pont se anule, aunque, como decía antes, el ayuntamiento se resiste como gato panza arriba a hacerlo real, ¿no? Dicho esto, vamos a los hechos, al territorio. A ver, ¿qué concepto tiene el suelo sobre el que se quiere desarrollar el Puy de Fou? Lo dice la propia memoria. Es un suelo no urbanizable de protección. Protección especial. No es un suelo, he dicho urbanizable, ¿verdad? Rústico. Es un suelo rústico de protección. Y no es un suelo de protección cualquiera. Conjuga 3 elementos. El paisaje, el suelo forestal, es decir, las zonas forestales, y la protección ambiental, que en este caso está concentrada en las zonas húmedas y los ámbitos de los ríos y arroyos, es decir, el dominio público hidráulico. Poco más elemento de protección podría tener, ¿no? Podría tener un elemento de protección natural, por ejemplo, porque fuera un espacio protegido, además, ¿no? Con alguna figura de protección. Y eso es lo que dice el PON de 2007, porque esa modificación que está en tramitación todavía no se ha aprobado. Y voy a decir más, aunque la anulara, yo dudo que en un tribunal acepte como que por la anulación este suelo cae en suelo rústico de reserva, deje de tener los valores que dieron lugar a esta protección. Y estoy convencido que jurídicamente sería defendible que, aunque se anule el PON del 2007, esos valores existen. Entre otras cosas porque hay un informe ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, que cualquiera puede leer, que fue el que dio lugar al PON, que justifica todos los valores ambientales, naturales y paisajísticos que obligan a que este suelo sea protegido y no sea otra cosa. Por lo tanto, tenemos que hablar de este tipo de suelo. Como decía antes, claro, esto ya nos dice que hay unos valores y que están reconocidos, ¿no? No hay más que ver el mapa del ámbito de actuación del Puy de Fou, de las 100 y pico hectáreas que tiene de extensión. Todos los colores que veis en el dibujo son los distintos suelos de protección. Unos son de ámbito paisajístico, otros forestal, porque son dehesas de encina o montes de encina, y otros, los azules, son de dominio público hidráulico. O sea, todo el ámbito es suelo protegido. Y esto, como el otro día nos preguntaron, un poco en broma también, ¿no? Chascarrillo. ¿Esto ha sido culpa vuestra, señores ecologistas, que protejan todo esto? Pues no. Es culpa de unos valores objetivos, que ahora veremos, y de la tramitación que tuvo el PON del 2007, que dio lugar a una evaluación ambiental que estableció esos valores y estableció cómo se debía calificar el suelo. Claro, se nos plantea ahora si es compatible, ¿no? Que con esta calificación del suelo podamos desarrollar ahí lo que sería un uso terciario, ¿no? Un complejo de ocio. Como he dicho antes, se ha buscado que la ley se modificara, se está buscando que ahora esa ley, porque así por sí sola no vale, tiene que estar incorporada a la ordenación urbana, y ahora no lo está todavía, sea de aplicación en el municipio de Toledo, pero además, y para nosotros es lo importante, hay que asegurar que se cumplen las funciones
de la regulación del suelo. Y en el suelo rústico esas funciones están perfectamente determinadas y no incluyen en el ámbito de la legislación estatal el uso terciario, no lo incluyen. Y además, suponiendo en el hipotético caso de que lo incluyeran, si tú quisieras reclasificar o recalificar o instalar cualquier elemento que suponga de facto un cambio en la utilización de ese suelo, de lo que son los usos naturales de un suelo rural, a lo que es, en este caso, un complejo de ocio, tienes que justificar una cuestión muy importante. Y es que los valores que dieron lugar a la clasificación como suelo protegido se han perdido. Porque si los tiene, su vocación, y así lo dice la ley, es de suelo rústico de protección. Entramos, y seguramente habrá opiniones para todos los gustos, en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Pero esos principios están en la legislación del suelo. Y por lo tanto, y siendo además de carácter de protección, por lo menos permitirnos que nosotros queramos defenderlos, ¿no? Sobre todo por algo más que diremos al final, pero que puedo adelantar. Y que uno se puede preguntar, ¿es que no hay otras alternativas? Puestos en la hipótesis de que haya que hacer este proyecto, que también hay muchas dudas y creo que ya hemos oído unas cuantas y oiremos unas pocas más después, ¿teníamos que hacerlo en suelo de protección? ¿Era necesario esto? Bien, pues para responder a esa pregunta, entre otras cosas, y ver un poquito el impacto del proyecto, bueno, unas cifras simplemente, por si alguien no ha tenido ocasión de oírlas o de manejarlas, ¿no? Como hemos dicho antes, es un proyecto de amplio alcance, ¿no? Son 160 hectáreas dentro de una finca de más de 400 las que ocupa el proyecto, con todas sus infraestructuras. No me voy a entretener ahora en detallarlas, pero es un parque temático, de atracciones, como lo queramos llamar, ¿no? Pero es evidente que eso va a tener una serie de construcciones dedicadas a esas atracciones, su lago y una serie de infraestructuras para ello, ¿no? Unas infraestructuras que para el uso completo de la instalación prevé, aunque hay contradicciones en la documentación, supongo que simplemente porque manejamos documentos hechos en diferente momento, prevé entre 1,2 y 1,5 millones de visitantes al año. 1,2 y 1,5 millones de visitantes al año. Que llegarán allí con sus vehículos privados, porque el único medio de locomoción que va a tener va a ser mediante el acceso que tiene desde la ronda sudoeste. Y para eso pues van a tener un parking del orden, sumando distintos conceptos de vehículos, más 4 plazas para vehículos eléctricos, 4.000. Números redondos, un parking del orden de 4.000 vehículos, de ellos 4 eléctricos, por lo visto. Vaya, me habéis cogido la ironía. ¿Qué más van a hacer ahí? Pues bueno, no es solo una infraestructura, hay una actividad, ¿no? Y esa actividad se va a desarrollar durante 204 días al año. Solo se van a dejar fuera pues, el periodo más invernal, entre Navidad y febrero, va a ser un mes y poco. Con especial intensidad los meses de verano, es lógico, es un parque que es sobre todo con actividades al aire libre y por lo tanto pues la climatología y ese tipo de situaciones pues favorece que haya una mayor actividad. Y como elemento singular, me sobran 3. Tienen una cosa muy interesante que hemos querido destacar porque la escenografía, las batallas, las recreaciones más o menos, los mercadillos, todo eso nos podemos hacer idea, pero hay un elemento singular que es importante, ¿no? Sobre todo por el efecto que pueda tener en la zona, que es el espectáculo nocturno. Hay que hacerse una idea, y ahora veremos algunas fotos de dónde estamos, ¿eh? Estamos en mitad del campo. Y una de las cosas fundamentales, de hecho es de las que se van a inaugurar en la primera fase de todas esas en las que se va a desarrollar el proyecto, son aquellas que tienen que ver con el espectáculo nocturno. Y para ello pues, se va a crear un foro, un graderío, para más de 6.000 espectadores. Y uno de los elementos característicos que destacan muchísimas veces en la memoria del proyecto que va a tener son fuegos artificiales. Curiosamente, y aquí he querido traer exactamente lo que dice el proyecto para que nadie diga que hago interpretaciones, lo que dice el proyecto de esos fuegos es que se realizarán fuegos artificiales a lo largo de sus diferentes fases del espectáculo, aunque la duración de estos serán de apenas 15 minutos
en todo el espectáculo. A lo mejor yo lo estoy interpretando mal, pero puede que sí, que sean 15 minutos de estar los fuegos en el aire, pero a lo largo del espectáculo. O sea, no va a ser un castillo de fuegos artificiales que empieza y termina, ¿no? Sino que va a haber distintos hitos en los que se van a ir desarrollando estos fuegos. Y me imagino que habrá alguien cronometrando. Y por último, y algo muy importante para algo que se hace en el medio natural, megafonía. Todos, menos yo, creo, probablemente, y algunos más, habréis a lo mejor estado en algún parque de estos y desde luego el sonido de la megafonía es constante, anunciando las actuaciones, que se abre no sé qué escenario o no sé qué restaurante o que tiene usted a su disposición. O sea, la hamburguesa. O el bocadillo vegetal también. Digo yo que habrá para todos, ¿no? Pero sí que es importante que nos hagamos una idea del tipo de escenario en el que estamos moviendo, ¿eh? Número de personas, extensión, tipo de actividad, ruido y luz de noche. Bien, pues esto se hace aquí. Estas fotos están sacadas del proyecto, espero que se vean bien. Sí, porque el corta y pega de los PDF a veces no dan buena calidad. Y es un entorno, pues bueno, no es el Parque Nacional de Cabañeros, ni falta que hace. Por eso está Cabañeros. Es una zona que se mueve entre las superficies agrícolas de secano, no hay regadío en esa zona, y las zonas de monte, y entre medias zonas de transición con dehesas de encina. Es decir, un paisaje típico de lo que se llaman los agrosistemas mediterráneos. Un paisaje que simplemente viéndolo ya ve uno la diversidad que tiene y el entorno que tiene. Y hombre, no hace falta para esto ser muy técnico y hacer muchos estudios para ver que tiene unos valores naturales, que tiene unos valores también por el uso que tienen y que ese habrá sido el motivo por el que se ha calificado solo de protección, ¿no? Simplemente, si quisiéramos reflejar toda la biodiversidad que hay, todas las zonas de importancia y tal, nos tiraríamos aquí bastante más tiempo del que nos concede amablemente el moderador. Yo simplemente me he fijado en un grupo, que es un grupo bioindicador, porque está en lo alto de la pirámide ecológica y que sobre él se sustenta toda la diversidad que pueda haber en un ecosistema en esta zona, ¿no? Que es del ámbito mediterráneo, de nuestras dehesas y montes de encina, ¿no? Y eso lo hemos sacado de los propios planos del proyecto, ¿no? Perdón. Entonces, este proyecto se ve que está claramente dentro de zonas de presencia habitual de dos especies en peligro de extinción, que son el águila imperial ibérica y el águila pericera. Que nadie piense que el águila pericera se llama así porque come perdices, come conejos. Son cosas de cómo se han ido bautizando a los animales, ¿no? Pero el 99% de lo que come ese águila son conejos, y esas dos especies están en peligro de extinción. Una recuperándose, el águila imperial, afortunadamente, y nidificante en esta zona de forma importante. Otra, por desgracia, desapareciendo, entre otras cosas porque le estamos presionando mucho en su hábitat. Pero curiosamente, en una de esas zonas, si lo veréis en la imagen que está abajo a la izquierda, en la zona que está marcada en azul es el ámbito del proyecto y al lado hay una zona amarilla. Bueno, pues eso es una zona crítica de águila pericera que queda a apenas 500 metros del límite del proyecto. No del límite de la finca, que justo acaba ahí, en el límite de la finca, pero del límite del proyecto. Hombre, todos podemos entender que los animales que vuelan no se suelen parar justo donde hay un límite administrativo o alguien ha decidido que esa es su zona crítica, ¿no? Y de hecho, pues esa zona es absolutamente necesaria para la nidificación de estas especies. Sobre estas especies que están en la cúspide, podemos imaginar que hay otras muchas más. Y ya si entramos en el detalle, que es el mapa de abajo a la derecha, pues vemos que alrededor de este espacio hay otras muchas especies que están criando en el mismo ámbito de donde se va a hacer el proyecto. Es decir, sus valores naturales tiene y sus indicadores lo muestran. Vamos terminando. Yo solo quería reforzar un poco la idea de que esto está protegido por unas razones. No ha sido algo absolutamente una decisión tomada de forma alegre o arbitraria por alguien, sino que se ha ido construyendo con la imagen que nos da el territorio, sus hábitats, sus especies, su paisaje, etc. Vista esa importancia, y si uno valora todos los elementos del proyecto, pues la verdad es que la lista de impactos que podría tener
vamos a dejarlo de momento en podríamos analizar algunos si luego queréis en el turno de preguntas, es larguísima. Pero algunos son de una evidencia tal que creo que no hace falta ni comentarlos. La transformación del paisaje. Sí, respetan los árboles, solo faltaban, pero lo van a llenar de construcciones, aparcamientos, coches, y el paisaje también es sonoro y visual por la noche. Ruidos y luces, no nos olvidemos. El ecosistema va a dejar de ser tal ecosistema. Lo que quede de arbolado que respeten formará parte del paisaje del propio centro de ocio, pero evidentemente toda la vida que eso alberga y genera a su alrededor, creo que va a ponerse en polvorosa. Si no lo hace por unas cosas, por ejemplo por el 1,5 millones de visitantes, lo hará por otras, por ejemplo por los fuegos artificiales, ¿no? Y en ese sentido se va a producir una gran alteración de ese ecosistema que va a pasar de ser un medio natural, humanizado de una forma sostenible, a un medio claramente artificializado y con un uso intensivo. Uso que evidentemente va a alterar a las especies por un montón de impactos. Algunos, por cierto, están reconocidos en el propio proyecto. He querido evitar extenderme más y hacer otro corte y pega, pero son muy potentes. Y uno, sobre todo, que es elemental, es el efecto vacío. Desde luego, donde esté el proyecto, podemos pensar ya que cualquier especie, por sensible que sea, va a desaparecer. Pero es que tenemos que añadir a eso el ruido y la contaminación lumínica, sobre todo por la noche, que vamos a tener. ¿Qué va a pasar con los animales que hay a su alrededor? Y no hace falta que sean solo los protegidos. Algunos seguro que tenéis perros. Y nos podréis decir cómo reaccionan los perros a los fuegos artificiales. Y alguno seréis cazador, seguramente de los que estéis aquí. Algún socio tenemos por aquí que lo ha sido. ¿Os podéis imaginar el impacto que va a tener sobre las especies cinegéticas? No ya las que estén dentro, sino las que hay alrededor. Es decir, eso va a generar un impacto muy notable. Estamos hablando de fuegos artificiales un montón de noches al año. Y no solo va a afectar a los animales. A 600 metros hay gente viviendo. En la visual del proyecto de singular interés hay localidades como por ejemplo Argés. Yo no sé, no lo he visto porque no lo he visto bien analizar el proyecto y además creo que el único que lo ha contado ha sido José Esteban, que es muy sistemático en eso. Creo que son 5.000 páginas. Sí. O sea, no nos ha dado tiempo y pedimos perdón por ello, a leerlo todo, ¿no? Pero creo que cualquiera puede entender que el ruido, la luz, las detonaciones, etcétera, que va a haber ahí, va a generar un impacto mucho mayor del que solo es el propio ámbito. Podríamos hablar del agua, que sí, que no es mucha agua, pero tenemos mucha agua. Es que esa es la cuestión. Y si tiramos de esta demanda de agua que va a tener el Puy de Fou, que por cierto lo han calculado mal, porque han dicho que era el equivalente al consumo de 1.000 habitantes. Bueno, si lo dividimos por la ratio que hay en Toledo, que casualidad el consumo sale de 1.500, pero bueno, total, un fallo del 50% arriba, 50% abajo no es mucho. Pero hemos pensado cómo nos va a llevar eso antes a una situación, por ejemplo, cuando haya una sequía a lo largo de los años. Si hemos gastado ese agua en el Puy de Fou, cuando lo necesitemos para beber, de poco nos va a decir, no, le cortamos el agua al Puy de Fou. Sí, pero es que a lo mejor hemos llegado un mes, o 2, o 3, quién sabe, antes a esa situación de crisis por el agua que le hemos dado. Y por cierto, es agua del Tajo. No es agua del río, evidentemente. ¿Quién va a coger agua del río? O sea, no la coge ya casi ni los agricultores. Pero es agua de la cuenca del Tajo, que se coge de los suministros que abastecen a Toledo y que esta ciudad toma de los ríos de la cuenca del Tajo. Entonces, cuando se dice eufemísticamente, hombre, no cogemos agua del Tajo, pues yo casi contestaría, hombre, ya me gustaría a mí que pudierais coger agua del Tajo, porque a lo mejor es que teníamos agua en cantidad y en calidad suficiente para que la pudierais usar vosotros y nosotros. Terminamos. Pensemos más cosas. Incendios. ¿Alguno de vosotros os dejan encender una chusca en verano? Pues parece que a estos señores les van a dejar hacer fuegos artificiales en suelo rústico si no le cambian la calificación en época de riesgo alto de incendio. Es una cosa que vamos a ver con técnicos y demás. Tenemos la duda de que se pueda utilizar fuegos artificiales en esa época. Desde luego, la normativa contempla que
ese tipo de situaciones se pueden dar excepcionalmente y con unas condiciones muy determinadas, pero nunca sistemáticamente. Consumo de energía, muchísimo, por la luz, por el transporte de vehículos y emisiones, y luego bienestar animal. En estos sitios siempre nos venden, y permitirme que dame un minutito para esto, que es muy importante. Es que no te voy a dar más, te voy a Pues me cortar. das un capón luego. Siempre se vende que somos tan buenos porque nos gusta mucho la naturaleza, porque mantenemos los árboles y porque nos gusta la fauna y tratamos muy bien a los animales. Entonces, primero nos la cargamos, porque lo que hemos hecho, y yo creo que lo he descrito con bastante claridad, es que nos cargamos la fauna, pero para hacernos creer a los demás que somos buenos, vamos a tener espectáculos de cetrería, vamos a tener, por lo visto quieren hacer un centro de cría de rapaces, quieren hacer actividades vinculadas con la educación y con el trato de los animales. Eso no es coherente, eso no es lo correcto, eso no te convierte en alguien que ha respetado la fauna y el medio ambiente. Eso es un tratamiento, a uno le gustará más, a otros menos, a nosotros nos gusta menos, pues nos parece que estamos banalizando el trato con los animales, los convertimos en una parte más del espectáculo y encima nos sirven para autojustificarnos que nos gustan mucho, que los tratamos muy bien, que los queremos conservar. ¿Cómo podemos conservar enjaulada un águila que necesita de un territorio del orden de 10 por 10 kilómetros para vivir? Eso es bienestar animal, tratar bien a un águila, pues eso es lo que se hace con la cetrería. Un animal que necesita ese espacio vital, lo dejamos encerrado y de vez en cuando le damos una vueltecita para que vuelva. Bueno, perdona y gracias por... Sí. Termino. En estas condiciones caben hacerse varias preguntas, pero una muy importante es, hombre, si tenemos esta situación y este sitio tiene tanta importancia, ¿por qué no lo hemos hecho en otro sitio? Bueno, pues yo dejo la pregunta, porque no tengo la respuesta. Lo que sí sé es lo que dice el proyecto, y el proyecto es engañoso. Dicen que se han estudiado otras alternativas. Ahí he cortado y pegado lo que dicen de las alternativas y cómo las han valorado. Y valorar, solo han valorado una, porque nombran dos, pero la primera dicen que no es viable técnicamente. Dice, bueno, pues entonces no es una alternativa, hombre, por Dios. No me digas que has analizado, como pongo ahí en rojo, una posibilidad en los Montes de Toledo para inmediatamente decir que no es viable técnicamente, por la imposibilidad técnica. Yo no sé quién ha hecho esto, pero desde luego no ha tenido ni cuidado, porque esto pues, no es coherente y desde luego te hace dudar mucho. Por ejemplo, de la siguiente alternativa, dicen, la otra alternativa fue en Escalona, la otra posibilidad, ¿no? Bueno, pues le dedica 3 folios a la discusión y al debate, un debate que no se numerifica de ninguna manera salvo en esta tabla y que en ningún elemento del documento dice en base a qué se ponen esos valores. Cuando alguien pone una calificación, no sé, aquí hay unos cuantos profesores, ¿no? Ponéis un número, 1, 2, 3, suficiente, insuficiente, notable, sobresaliente. Bueno, pues estos señores han puesto notable, sobresaliente, etcétera, sin ningún criterio. No dicen cuál es el criterio para que una cosa sea más buena o menos buena que la otra. Dan unos números, le sale un total. Y como el total es mayor en el emplazamiento de Zurraquín que en el emplazamiento de Escalona, pues el bueno es Zurraquín. Bueno, pues este es el estudio de alternativas. ¿Y no echamos nada en falta? Pues yo sí he hecho algo en falta. Es decir, hombre, por lo menos os podéis haber dignado en buscar una alternativa en Toledo en suelo que no fuera protegido. Porque se podía hacer, ¿no? Digo yo. A lo mejor estoy equivocado. Y termino. Y, como se dice, cuando una pregunta tiene implícita su respuesta, es una pregunta retórica, porque yo sinceramente, como podéis entender, me doy esa respuesta, pero uno se pregunta al ver todo esto si realmente está siendo correcta la evaluación urbanística y medioambiental del proyecto. Y también se pregunta si no será que estamos poniendo una alfombra roja a algo, vaya usted a saber con qué fines, yo no quiero entrar en eso, pero desde luego choca mucho con la realidad y con la legalidad y con la situación de los terrenos, la elección del punto de vista de la ubicación del Puy de Fou en estos emplazamientos. Yo solo les pido, como digo ahí en la presentación, que saquen ustedes sus propias conclusiones y decidan, por favor, por ustedes mismos y no por lo que les cuente. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Y ya por último, van a hablar Soana Bastida y Chema Fernández del impacto socioeconómico, que es el Puig de Fú tan bueno como lo pintan.